de formulario ni por medio de cámara. Les comentaba yo a los compañeros y a la compañera la última vez que realmente ya estamos en un nivel en el que ya la responsabilidad de cada persona pues ya queda a criterio, ¿verdad?, de la misma persona. Entonces ya no va a ser necesario ni obligatorio que tengan la cámara encendida, porque realmente a veces cuando uno expone, uno presenta, no es posible verle a todos. Entonces es una cuestión de, como por ejemplo, forzar al estudiante a estar, pero que no asegura el aprendizaje. Entonces, la forma o la metodología para la asistencia a partir de la clase anterior y todas las clases que siguen, va a ser que después de la clase yo voy a dejar 10 minutos, un enlace, lo voy a activar en la plataforma de Moodle, y ahí van a hacer el favor de subir ustedes las notas de clase. Ustedes pueden llevar notas en su cuaderno, pueden llevar notas en un documento de Word, en un post-it, en una servilleta de papel, en una hoja reciclada, y subirla a este enlace. ¿Estamos? Eso va a asegurarme a mí la asistencia de ustedes, para que podamos hacer este proceso un poquito más dinámico, ¿verdad? Y no quedemos solo en la obligatoriedad de tener la cámara encendida cuando realmente no se está aprendiendo. Entonces, esas son algunas de las observaciones. No recuerdo si hay algunas otras observaciones que hice el día lunes. No, ¿verdad? Bueno, en la plataforma, además del documento que ya tenemos ahí cargado, ustedes pueden ver que hay un video, ¿verdad? Hay un video de Chantal Mouffe, que es una de las autoras con las que vamos a iniciar. No va a ser la única que vamos a ver a más. Pero quería que tuviéramos un escenario un poquito más fuera de lo que nos han venido mostrando algunos docentes en la escuela. Yo espero que esto sea, y no lo hago en el sentido de ir en contra de lo que les han enseñado, sino que al contrario, retroalimentar y fortalecer un poquito, porque a mí de nada me serviría traer o hacer que ustedes leyeran el documento o el libro de Estado, Orígenes del Estado, la sociedad y la familia, ¿verdad? Cuando sé que ese es uno de los textos iniciales que se miran en la carrera. De que vamos a ver más contemporáneos, aportes nuevos. Ustedes ya traen su bagaje teórico clásico. Entonces ahora quiero reforzar un poquito más con otros autores y autores. Noam Chomsky obviamente va a ser uno de los que vamos a estar viendo constantemente, y que esta misma autora, pues ustedes tienen el documento ya en la plataforma, ustedes van a dar cuenta que ella es fanática, ella seguidora, y en algún momento apasionada con las teorías de Noam Chomsky, y que ella ha logrado ir, ya sea a través de su trabajo, fortalecer o diluir algunas situaciones que quedan todavía con duda, ¿verdad?, en las horas de Noam Chomsky. Entonces, solo quisiera que por favor recordáramos que este es seminario de análisis político. Tratemos la manera de participar más, de tratar la manera de estar presentes, porque la mayor parte del contenido y las notas, les mencionaba yo que lamentablemente aquí también se mira o se tienen que reportar notas cuantitativas, no cualitativas. Entonces, hay trabajos, ¿verdad?, de zona. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Bueno, el día lunes el ejercicio que les dejé fue hacer una opinión de máximo 2 páginas y mínimo 1 página, ¿verdad?, acerca del caso Mujeres Aquí. Si ustedes se dan cuenta, ya activé en la plataforma la tarea para que ustedes lo suban al ratito, ¿verdad? No ahorita, sino que al finalizar el curso, porque vamos a realizar una actividad. Les comentaba yo a los que estaban presentes hace un ratito, pues que vamos a ver el tema de su redacción. Quiero conocerles, no en el sentido de hacer una actividad burlesca, de discriminación, de bullying, como ustedes que vayan, no, sino que al contrario, quiero que vayamos aportando y aportando. Vamos a ir entonces, voy a necesitar que vamos a hacer la siguiente actividad. Les comentaba si todos están en el WhatsApp, todos están inscritas en el WhatsApp, todos se conectaron
Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a, por favor, en el grupo de WhatsApp, vamos a ver por acá. Voy a pedirle a uno por uno, ¿verdad? Que somos pocos. La ventaja de cuando hay pocos en el salón es que la clase puede ser personalizada, las observaciones y toda la actividad de retroalimentación y el proceso de enseñanza-aprendizaje también puede ser personalizado. Entonces, el día de hoy vamos a utilizar esa herramienta. Vamos a utilizar la ventaja de que somos pocos. Entonces, yo le voy a pedir a una persona que por favor presente su opinión y que la vaya leyendo, ¿verdad? Y le voy a decir a otra persona que por favor me indique qué opina, qué dice, está de acuerdo o no está de acuerdo en lo que proponen, ¿verdad? En lo que dicen. Recordemos que una de las facetas de un analista político es saber escuchar, ¿verdad? Y sobre todo, saber respetar las opiniones de las demás personas. Tratemos la manera de hacerlo. Lamentablemente hay momentos en los que, y nos hemos dado cuenta que han existido episodios o momentos en los que personas han perdido el control, ¿verdad? Por el simple hecho de una opinión, de un análisis, de un diálogo, de una discusión. Entonces, como analistas políticos y políticas, ustedes tienen que tener esa cualidad, el de saber respetar las opiniones. Entonces, voy a ir en orden, conforme me aparezcan acá, ¿verdad? No en orden como están ahí, sino como me aparezcan acá. Y la primera persona que me aparece es Pablo Fabián. Pablo Fabián, necesito que presentes tu opinión. Por favor, queremos verla, ¿verdad? Y que la vayas leyendo en voz alta. De ahí le voy a decir yo a otra persona, pero quiero que todos estemos, cuando haya terminado Pablo de leer su opinión, le voy a pedir a otra persona que comente. ¿Alguna duda con la actividad? No, ¿verdad? Bueno, Pablo Fabián, por favor. ¿Qué tal, licenciada? Yo sí tengo duda. Dijo que presentara, compartiera la... Pues si quiere, usted comparto el trabajo y lo voy leyendo. Por favor. Sí se ve. Sí se ve, Fabián. Bueno. Yo la opinión la puse como reflexiones a partir de la sentencia por el caso de violación. Yo quise tratarlo de darle como un enfoque al atraso que se dio, sí, como al proceso que se dio. Entonces los voy leyendo. La sentencia que se dictó hace un par de días en contra de 5 expatrulleros de autodefensa civil por la violación de 36 mujeres Anchi presenta la ocasión para analizar una serie de retos pendientes de solventar dentro del país. En la década más reciente fue visible en los juzgados el avance de varios sucesos que se desarrollaron durante el contexto del conflicto armado interno, desde la sentencia por genocidio a Efraín Ríos Montt a desapariciones forzadas o hechos como la quema dentro de la Embajada de España. Como punto de partida, es necesario hacer una crítica respecto al periodo de tiempo que tomó dictar una sentencia desde que se presentaron las denuncias correspondientes en el año 2011. Que el sistema judicial tarde una década para solventar casos de esta índole es muestra de la poca atención que se le brinda a un organismo que suele ser opacado por el organismo ejecutivo y legislativo. Los atrasos son mayores conforme se van acrecentando los casos y acusaciones, y por tanto es de cuestionar si la justicia está presente a partir de existir condenas o los mismos atrasos dejan un sabor amargo. Así, es necesario desde ya proponer alternativas que innoven, desarrollen y actualicen al sistema judicial como una prioridad para la sociedad. Entre estas propuestas para la innovación, considero menester la modernización constante dentro del Ministerio Público. Personalmente veo importantes pruebas científicas forenses para poder comprobar fehacientemente los hechos acusados, pero tomando en cuenta la época en la que se desarrollaron los hechos, no fue posible más allá de demostrar que los acusados formaban parte de las patrullas de autodefensa civil y los testimonios de las víctimas.
Dado que este es apenas uno de tantos casos que ocurrieron durante el conflicto armado interno, las posibilidades de observar acusaciones similares en un futuro son altas, y este antecedente marca desde ya una expectativa que en futuros casos el Ministerio Público como ente de persecución penal pueda comprobar o desechar las acusaciones que se presenten. Y eso sería. Muy bien. Solo una observación. Tu enfoque va más hacia el tema de la jurisprudencia, ¿verdad? El hecho de que un acto así, una sentencia, vaya creando jurisprudencia y la posibilidad de que existan otros casos, según entiendo. Solo arriba, tratemos la manera de que cada vez, yo les mencionaba que cada vez que vayamos opinando, tratemos la manera de traer antecedentes, pero los antecedentes son importantes que se vayan enmarcando en un periodo histórico, es decir, tú pusiste ahí el conflicto armado interno, pero tendrías que haber puesto ahí la fecha en que estuvo, ¿verdad? En el contexto del conflicto armado interno de 1982, ¿verdad? A 1996. Entonces, ver eso, 1986, 1985 aproximadamente. Bueno, realmente históricamente iniciaron los enfrentamientos desde antes, pero tal vez dejarlo ahí, ¿verdad? Marcar ahí el año, un año aproximado, una temporalidad en el que se está hablando del conflicto armado interno. Y dejarlo, ¿verdad? En este caso te faltó identificar de dónde es, ¿verdad? El conflicto armado interno en 1982, 1996, se cierra paréntesis, que se presentó en Guatemala, ¿verdad? Porque si viene alguien de afuera, te estoy diciendo afuera, una persona extranjera o alguien que está haciendo investigación y se encuentra en tu artículo, no va a poder contextualizar, no va a poder y saber de qué periodo estás hablando y tampoco de qué país estamos. Entonces, esa es parte importante. Bueno, eso es en el tema más de redacción, ¿verdad? Yo te decía, iba a tratar la manera de ver, hay algunos puntos importantes. Permíteme, hablaste del sistema judicial, tarde una década para solventar casos. ¿A qué te estás refiriendo cuando me estás contando de que tarde una década? ¿Hubo algo o inició bueno, las denuncias en el 2011, como mencionaste, ¿verdad? Ajá, periodo. Sí, ahí estamos. Eso sería a grosso modo, ¿verdad? Hay algunas cosas que más adelante vamos a ir solventando. Les voy a pedir acá a Cristian que me hagas el favor de decir si tú consideras o qué opinas de la opinión de Pablo. Creo que es muy puntual lo que hace referencia a no más de una década, 11 años, y que se hizo la denuncia ante el Ministerio Público de parte de un jefe, de abogado de es tormentoso de que tengan esta cantidad de tiempo para que se lleven a cabo los procesos. También considero que es bastante oportuno lo que mencionan acerca de los acontecimientos históricos, todos los acontecimientos históricos, de lo que fueron las tendencias hacia lo que hacía Dios Montt. Creo que es que considero así que es Gracias, Cristian. Solo déjame ver tu tema, el título de tu opinión, Pablo. Por favor. Reflexiones a partir de la sentencia por el caso de violación de mujeres en Chile. Pienso que tu título, reflexiones a partir de la sentencia. No sé,
veía como que la idea de que quisiste desarrollar aún más de lo que está ahí, porque tal y como lo mencionaba Cristian, es muy puntual, que habla sobre el sistema tardío, ¿verdad?, de justicia en Guatemala. Entonces, en todo caso, podría ser ese el título, ¿verdad? Porque si hablas de reflexiones a partir de la sentencia, las reflexiones dan para bastante. Reflexiones políticas, reflexiones sociales, reflexiones... tratar la manera de ir ajustando y aterrizando en lo que queramos escribir. ¿Estamos, Pau? Sí, gracias. Vamos entonces ahora con otra persona. Por favor, Gladys, vas a leer lo mismo, ¿verdad? Te toca presentar y de ahí pedimos a otra persona que nos aporte un poquito más, nos retroalimente. ¿De acuerdo, licenciada? El título de mi opinión es Mujeres Achí, una odisea de resistencia y dignificación por la verdad y la justicia. Reconocer y nombrar para nunca olvidar. Este 24 de enero de 2022, luego de no casi 10 años de proceso judicial, sino más de 40 años de resistencia, se da la sentencia al caso de Mujeres Achí Penal Baja Paz, en la que se sentencia a 5 expatrulleros por los delitos de violencia sexual y esclavitud doméstica dentro del delito de lesa humanidad cometidos entre los años de 1980 y 1985 contra 36 mujeres en Chile. Es necesario e importante reconocer la valentía de las 36 mujeres que en 2012 iniciaban un proceso legal y penal en contra de los 5 expatrulleros de autodefensa civil. Escuchar y nombrar para las mujeres Achí no debió significar únicamente un testimonio, sino el valor de afrontar la discriminación y el racismo imperante en el país y su sistema de justicia. Afrontar e identificar que en aquellos años sus cuerpos, como el de muchas abuelas y abuelos, habría sido usurpado sin autorización, habría sido sexualizado y visto como un objeto del que se les podía expropiar. Su cuerpo como territorio propio habría sido utilizado a partir de la violencia sexual como un arma de guerra. Cuerpo que fue denigrado a partir de una institución del Estado y que fue normalizado por el Ejército de Guatemala. La sentencia emitida no debe significar únicamente la dignificación a las mujeres en Chile, sino también un espacio de análisis y reflexión. Recordar que como ellas, hay muchas voces que en esa década, 1980, antes y después, fueron silenciadas, y muchas más que aún viven con el temor de convivir con sus violadores. Las medidas de reparación no son el final de la lucha de las mujeres en Chile. Si bien se ordenó varias medidas de reparación, como una indemnización económica de 300,000 quetzales para cada una de las 5 sobrevivientes y la instalación de puestos de salud en las comunidades de Israel, así como la producción de un documental sobre los sobrevivientes y el acto de reconocimiento público del Ministerio de la Defensa reconociendo la responsabilidad del caso en Cardinal, trasciende a la búsqueda de la verdad y la justicia. Deja un precedente para que estos actos no sean cometidos de nuevo. A ello es necesario sumar que la sentencia condenatoria de 30 años ante los delitos perpetrados es una condena baja. Es necesario mencionar que a lo largo del proceso vivieron las precariedades del sistema de justicia imperante en el país. Al dejar en 2019 la jueza Claudette Domínguez a los implicados en libertad, constituyendo esto un riesgo para las mujeres en Chile. Además, el cierre del caso por la misma jueza, argumentando que el Ministerio Público no había comprobado la existencia de las patrullas de autodefensa civil en esos años,
siendo esto claramente un argumento escaso cuando los testimonios los vinculaban. A ello se debe sumar la lentitud con que el caso avanzó en los tribunales del país, iniciando el proceso en el 2012 y finalizando este 2022. Por otro lado, el seguimiento de los medios de comunicación a la sentencia por redes sociales, siendo este el canal de información más frecuente en la sociedad, fueron prensa comunitaria, Ruda, La Hora, Prensa Libre, El Periódico, algunos de los medios de comunicación con difusión a nivel nacional. Es necesario mencionar que los intereses por informar y desinformar en este país son particularmente controlados. Ante ello, es necesario que reorientemos nuestras formas de informarnos y que esta información pueda ser contrastada. Únicamente, licenciado. Tenía el micrófono apagado. Gracias, Gladys, muy interesante tu aporte. El tema de Mujeres Sanchí, una odisea de resistencia y dignificación por la verdad y la justicia. Si ustedes se dan cuenta, yo les pedí a ustedes que hicieran una opinión, ¿verdad? Una opinión acerca de este caso. No les pedí en ningún momento un análisis, que lo encuadraran dentro de una estructura o dentro de un enfoque de análisis político. Sin embargo, ya se están dando cuenta que hay unas grandes diferencias entre el aporte de Pablo y entre el aporte de Gladys. Por ejemplo, el aporte de Pablo iba como que más enfocado a la cuestión estructural funcionalista, mientras que Gladys se va sobre una línea más enfocada o más dirigida al enfoque psicosocial, porque habla de cómo una sentencia no es ni siquiera la forma de dignificar o de ver el proceso por el cual las mujeres Achí tienen que iniciar un proceso de resiliencia, ¿verdad? O han tenido que vivir un proceso de resiliencia. Y entonces son enfoques totalmente diferentes, pero que igual están inmersos en incluso una opinión. En el caso de la redacción, pues creo que ahí tenemos todo, ¿verdad? La mayoría de los aspectos importantes, los antecedentes, como para conocer, para dar a conocer de qué se está hablando, el contexto histórico, ¿verdad? De qué periodos y desde dónde proviene este caso específico y este análisis. Para el diálogo y para el aporte voy a pedir que, vamos a ver, Jonathan nos apoye. Jonathan, por favor, tus aportes. Bien, licenciada. A mí me pareció lo más interesante de esta opinión que nos llega como que un desafío acerca de un nuevo camino que debemos seguir como sociedad. También me gustó mucho que abordó a la persona no como un colectivo, sino a la persona como miembro de la sociedad, pero que en lo individual, ¿verdad? Se refirió a sus cuerpos, como que personalizó más la información, ¿verdad? Mientras que los demás lo hicieron de una manera más colectiva. También identificó, a mi parecer, muy bien dónde ocurrió el asunto y casos similares, ¿verdad? Y resaltó la valentía que tuvieron esas 36 mujeres de presentarse, porque sí es algo histórico, ¿verdad? Lo vemos con los pandilleros, por ejemplo, que muchos quedan impunes porque no tienen las personas la valentía de denunciar, por ejemplo. Y esto ya es mucho, siento yo que una comunidad del interior es mucho más problemático, que tiene muchas repercusiones. Eso sería a grandes rasgos lo que opinaría sobre esa reseña. Gracias, Jonathan, muy amable. Vamos entonces ahora con otra persona. Gracias, Gladys. Vamos ahora con Amílcar Maldonado. Bienvenido. Te comento la dinámica. Tenemos... ¿Sí? No sé si me escucharon. Sí, sí te escuchamos. Es que estoy en el trabajo y no tenía activado el micrófono. Gracias. Sí te escuchamos, Jonathan. No hay ningún inconveniente. Es entendible. Lo importante es que estemos en clase. Amílcar.
Amílcar, la dinámica te comento. ¿Tienes a la mano algún dispositivo para presentar tu opinión? Sí. Entonces, la dinámica es la que tú acabas de ver. Tú presentas tu artículo de opinión y otra persona comenta. De acuerdo, licenciada. No sé si se ve. Sí. Sí. Bueno. Sí. Mi opinión es, el caso de Mujeres Achí, mi opinión dice, este es uno de los muchos casos relacionados al conflicto armado interno. Duró más de 3 décadas con personas asesinadas, desaparecidas, con torturas y violaciones a mujeres indígenas del norte del país, en donde se desarrolló el conflicto. Este caso obtuvo justicia, que era lo que buscaban las 36 mujeres Achí, la condena de los soldados que en la época pertenecían a la patrulla de autodefensa civil fue de 30 años para cada uno. Según las declaraciones de las mujeres, este tipo de violación no fue una sola vez, sino que se dieron de forma sistemática entre los años de 1981 y 1985. Recordemos que era la época más sangrienta del conflicto armado interno. El registro de estos abusos se da en el cuartel Rabinal, ubicado en Alta Verapaz. Tanto los sobrevivientes como los acusados ahora pertenecen ya a la tercera edad. Muchos de los involucrados fallecieron a la espera de justicia. Mujeres que en aquel entonces tendrían entre 12 y 52 años. Hoy los sobrevivientes, la justicia les quita un peso de encima, ya que las condenas para ellas es un libramiento de sentimientos guardados por más de 40 años. Xococ fue la aldea del terror, lugar donde el ejército de Guatemala organizó y entregó fusiles M1 a los PAC. Muchos de estos reclutados pues pertenecían a la misma aldea y fueron quienes hostigaron e intimidaron a los mismos vecinos. Las mujeres que iniciaron este caso son casi todas analfabetas, pero tuvieron el valor de permanecer firmes en las denuncias a pesar de tropezos judiciales y lentitud del sistema en estos procesos. El juez Ical daba lectura al resultado del tribunal, en donde señala, la sentencia remarca que las violaciones fueron un arma de guerra y que fue posible por el respaldo del Estado. Fue también acto deliberado que incluyó un adoctrinamiento e involucramiento de los hombres de la comunidad en los actos crueles e inhumanos. Ahora estas mujeres esperan una reparación digna por parte del Estado. Las disposiciones serán dadas en audiencia, en donde se plantean y esperan cumplan con la lista de acciones para reparar el daño comunitario que causó supervicida. ¿Eso sería, licenciado? Bueno, intenté identificar tu opinión, pero en sí tu opinión al respecto no la veo reflejada. Es más, pareciera que lo que escribiste es una reseña del proceso. Llevaste antecedentes, explicaste el caso, nos llevaste a contextualizar el caso, pero no veo tu opinión. Entonces sí necesito que vayamos más allá, que tratemos la manera o que hagamos el esfuerzo de no quedarnos solo con las reseñas, sino que vayamos a la opinión. Por eso me puse la tarea de hacer este ejercicio para que vayamos viendo. Contrario a los dos aportes anteriores, este aporte es más, ¿cómo les podría decir yo? Más automático, ¿verdad? Ustedes no se ve reflejada la opinión o la postura de la persona que está escribiendo. Sí necesito que vayamos haciendo esas diferencias. Voy a pedirle ahí a Alan que haga el comentario, el aporte al respecto. Por favor, Alan. Muy bien, lo que noté es que metiste en el mismo saco a los PAC como al ejército, cuando es una organización paramilitar
utilizados por parte como una herramienta de terror del Estado. Bueno, en este caso como una herramienta de terror del Estado. Entonces, más que todo, una puntualidad ahí sería sobre lo que dijiste. El tema, sí, la licenciada dijo que lo enfocaste de forma de reseña, porque sí, ocupas de explicar qué era la situación, pero como es opinión, tienes que poner tu idea, si estás tomando partido a favor del ejército, en contra del ejército, a favor de la opinión pública o el lado que tú elijas, si quieres estar un lado economista. Supongo que tal vez ahí no estábamos apuntando al lado correcto, pero hiciste un buen trabajo. Lo que hay que trabajar es clasificar bien la reseña de la opinión y tomar la postura que fue lo que señaló la licenciada, que yo no tenía tomado en cuenta, por cierto. Entonces serían mis palabras. Gracias. Gracias, Alan. ¿Cómo ven? Yo quiero que vayan viendo, ¿verdad? Vayamos tomando esto en consideración, vayamos tomando nota, porque creo que este es un ejercicio que no solamente nutre a uno, sino que nutre a todos. Para mí sería más fácil venir y copiar y decir, bueno, sacó tanto mi rúbrica, ¿verdad? Ustedes ya conocen mi rúbrica de calificación, ver cuánto tiene redacción, cuánto tiene opinión, pero a mí no me va a servir de nada si ustedes no tienen la retroalimentación de otros compañeros y otras compañeras, sobre todo el punto de vista, ¿verdad? Una cabeza piensa mejor que dos cabezas piensan mejor que no digamos aquí que son ya 6 cabezas, se piensa mejor. Gracias, Alan, muy amable por tus aportes. Vamos entonces acá. Por favor, vamos a ver los que estuvieron la semana. Cristian, por favor, tú lees tu opinión. Claro, Sí se mira, solo que se mira un poco borroso. Lo que no sé si vamos a poder escucharte bien, porque como que tienes interferencia en tu audio. Si te parece bien, lo puedes agrandar y le vamos a pedir a una compañera, a un compañero que le dé lectura. Por favor. Los demás, yo tengo problemas con tu audio, pero no sé si todos están en lo mismo o lo escuchan bien. Igual lo escuchamos, licenciado. Sí se escucha con interferencia, como que estuvieras en la playa. Sí se escucha. Pero me imagino que deben de ser los audífonos. No puedo. ¿Se escucha algo ahorita? Sí, ahorita sí. No es como interferencia, sino como encajonado. Ajá. No de lejos. Si querés lo leo yo. Bueno, y lo logran ver ahora. Solo habría que ampliar un poquito. Claro. Sí. Escuchemos a Cristian. Escuchamos a Cristian. Lee tu opinión. Gracias, Ana. Lo que yo escribí el título de caso de violencia sexual con la mujer a la primera fase. 36 mujeres llevaron a juicio el concepto de esta actividad de delito de violación a mujeres en la denuncia fue presentada por delante de los ministros de comunidad a la Asociación de Gobierno de la Plan, pero no pasa nada de lo negativo, es que finalmente el presidente laboral para la comunidad. Quienes tomaron de cada decisión afectados por el y el ministro y la parte de los es increíble cómo el sistema de justicia en el país es demasiado ineficiente, como que las víctimas muchas veces carecen de justicia. La habilidad del sistema corresponde a acciones de la área de la justicia de la justicia de ella,
tanto los nuevos de conflictos no tiene que bastante de la carga de agua y ya de la carga de baños a causa de las partes. Las semanas que tienen que parecer de los sectores del país que consideran la parte del causa. Y eso se demuestra por la colaboración de otros protectores del país que nos ofrecen a los estudiantes sectores de los que están planeados en la parte internacional. Hoy el control de cultivar que se recibe a medio de una que favoriza la agricultura del Estado. Aunque está claro que Guatemala ha sido la élite de la situación de acciones de justicia, como en el caso de mujeres del taxi de la capital, la Sabora Paz, dan un río de esperanza para la lucha de personas como la abogada, el doctor, la criminal, Sí, solo arriba. Voy a darte algunas observaciones de redacción previo, ¿verdad? Tú mencionas arriba en el primer párrafo expatrulleros de defensa civil y después hace referencia a las PAC. Entonces, eso en algún momento causa duda, porque abreviado expatrulleros de autodefensa civil son las EXPAC. Pero tú ya estás aquí abajo hablando de las PAC. En todo caso sería aclarar eso, ¿verdad? Integrantes de la de la expatrulla de autodefensa civil, y ahí inmediatamente después de eso tienes que colocar la abreviatura, porque si colocas primero expatrulleros de defensa civil y abajo las PAC, ya no estamos de la persona que vaya a leer. Por ejemplo, nosotros aquí estamos en un curso en el que conocemos, hablamos de estos temas. La mayoría de las personas que estamos ahorita presentes estamos en este entorno en donde se habla. Pero si viene alguien de afuera, lo mismo, ¿verdad? Si viene algún extranjera o alguien que no conozca el tema y lee la opinión, va a quedarse con esas dudas. Entonces, tratar la manera de no crear esos espacios como de confusión y de aclararlo, ¿verdad? Tratar manera de eso, ¿verdad? Las abreviaturas cerca donde están. Caso de violencia sexual de las mujeres Achí, según veo, tú vas con un antecedente, ahí perfecto con los años, ¿verdad? La fecha en que inicia la denuncia, estamos bien. Y después te metes a hablar sobre el sistema de justicia. Creo que entiendo yo que acá lo que querías hablar era de una idea en específico. Pero antes de adelantar, me voy a permitir y pedirle a mi José Miguel que por favor nos dé su aporte. Bueno, eso es en el tema de la escritura, ¿verdad? De tu redacción. Lo otro que percibí es de que, además de que tú hablas del caso Mujeres Achí, aquí das un aporte que es la ubicación geográfica a la cual pertenecen las mujeres Achí, que es Rabinal Altavera Paz. Entonces, eso ayuda bastante a poder, lo mismo que les mencionaba, contextualizar la fecha, ese contexto tiempo-espacio, ¿verdad? Historia, ubicación geográfica, y eso para mí es perfecto, es súper bien para aclarar en algún momento si una persona desconoce a qué mujeres, por qué se les llama Achí, ¿verdad? Las mujeres Achí de Rabinal, estamos dando ese aporte a la durante la opinión. José Miguel, por favor, tu aporte. Licenciada, solo una pequeña duda. Yo estuve investigando y según tengo entendido, Rabinal está en Baja Verapaz. No sé si esté en lo correcto. Conforme a lo que respondía mi compañero, yo coincido bastante con él. Incluso creo que también cometí ese pequeño error de relacionar a expatrulleros de las autodefensas civiles y de ahí colocarlo como patrulleros de autodefensa civil también. Otra cosa, agregando un poquito más de lo que mencionaba el compañero conforme a la ubicación geográfica, estuve investigando un poquito y concluí en que todo el proceso empieza a través de recabación de testimonios de personas sobrevivientes a la masacre de un área llamado Chichupac, la cual era una aldea en donde se habitaban las personas maya Achí.
igual fue, se realizaron atentados también en áreas aledañas a ella. Respecto a lo que mencionaba de las causas militares, yo también quería agregar un poco la forma en cómo operaban estas Fuerzas Armadas, las PAC. Mencionaba unos artículos que pude investigar, que estas fuerzas militares atacaban o realizaban operativos específicamente durante los días de mercado, le llamaban, en el cual las mujeres indígenas de esta etnia realizaban ventas de productos agrícolas, específicamente granos básicos, así como alimentos como huevos o animales domésticos. En estos operativos era cuando estas patrullas de autodefensa civil realizaban sus actos prácticamente detestables, pues mencionaba en algunos testimonios que algunas de las personas las torturaban, haciéndoles mención de que ellas eran integrantes de la guerrilla. Asimismo, después de abusar sexualmente de ellas, realizaba esclavitud doméstica, por así decirlo, ya que esas patrullas las obligaban a prestarles servicios domésticos a todo el pelotón del ejército. Agregando un poco de mi opinión personal, coincidía con algunos compañeros en lo que mencionaban, específicamente el atraso que presentan algunos grupos para, no sé si prestarle relevancia al caso o tal vez desestimarlo, pero me pareció algo sorprendente la desestimación que hizo la jueza al anular el caso, cuando en sí había bastantes pruebas por ese caso. Asimismo, también quería hacer como que un comentario más personal, que creo que este es un paso importante para la justicia guatemalteca, pues estaba revisando que como este caso hay varios más y algunos creo que también están todavía activos, están en fase pública y cosas así, y en lo cual considero yo que posiblemente este caso del caso Maya Chip pueda abrir las puertas a que se den algunas sentencias a futuro. Gracias, José Pineda. Interesante. Sí, yo acá identifiqué, no sé si este era tu punto, Cristian, más a tú a decirme si ese es tu punto, ¿no? Tu postura acá es de que este es un antecedente, esta sentencia es un antecedente para demostrar que sí hubo genocidio. Es como que el aporte, tu aporte a través de esta opinión. ¿Es así o no es así? Y sí, efectivamente es Raminal Baja Verapaz, solamente. Me parece correcto y sí, de hecho, es un aporte para demostrar que tantos casos y demuestran que hubo esa realidad. Sí, y aquí ustedes no tengan pena, que ustedes cuando van a escribir, ustedes, si es una opinión, ustedes tienen que mostrar su postura, es lo que deben hacer al momento de escribir. Puede haber personas que van a decir, no hubo genocidio, porque pero ustedes tienen ahí su postura, y eso es lo importante en mi opinión. Entonces, son las 18:28, les comento, hay algunos que no presentaron, ¿verdad? Pero todos opinaron, todos participaron. Jessica es la única que creo que no participó. Solo vamos a ver, los que no presentaron, no se preocupen que en otra ocasión van a tener el espacio para presentar. Jessica, gracias Cristian, puedes dejar de presentar. Jessica, sí, a grosso modo, necesito que me indiques cuál es tu percepción de estas opiniones, tu opinión, si tú quieres puedes exponerla también, ya no leída, pero sí expuesta. Licenciada, en cuanto a mi opinión, bueno, personalmente yo siento que a pesar que sí
para las atrocidades que hicieron. Yo coincido con todos los compañeros en señalar que el sistema de justicia en Guatemala es realmente malo. El Estado no va a poder nunca reparar el daño que les hizo a las comunidades y en especial a las mujeres, porque no solo ellas fueron violentadas sexualmente, sino que cargaron durante toda su vida con eso en aspectos psicológicos, sociales, y eso no hay una reparación real, a pesar que ellas, desde que presentaron su denuncia en el 2011, estuvieron acompañadas con ayuda psicológica y legal. Entonces siento que el Estado guatemalteco a ellas les debe mucho, y yo acá había escrito que me sentía muy indignada por la forma en que ellas fueron ignoradas durante mucho tiempo, y que mientras estuvo el proceso desde el año 2011 se tardó demasiado en obtener un respiro de justicia, y la fortaleza y perseverancia de las mujeres es enorme y muy admirable. De los crudos testimonios de las víctimas impactan, y que esta victoria es histórica, y fue muy gratificante ver en los medios de comunicación cómo ellas obtuvieron la justicia que buscaron, y esto coincido con todos los compañeros que deja un precedente importante para los futuros procesos que también están en línea. Gracias, Jessica. Alan levantó la mano. Tengo una pregunta aquí. En lo que estaba diciendo Jessica estaba señalando algo muy característico de Guatemala, que es la justicia, pero apuntó a que el Estado tiene una eficiencia, pero el Estado de hace 20 años no es el mismo Estado de hoy. El Estado no es un ente pensante, no es un ente, es un ente abstracto, sí, pero no es un ente que exista como tal, pero que funciona en coordinación con la colectividad de las personas que viven dentro de él. Entonces, adjudicarle una de estas características de responsabilizarlo, no responsabilizar al Estado sin apalancar una responsabilidad colectiva, no permite entonces que esto de la justicia sea considerado como parte de una necesidad colectiva. Estamos terminando por determinar, estamos dándole una responsabilidad al Estado que en sí la gente que conforma al Estado no va a querer sentir, y apuesto bastante, y quiero enfocarme en esto en la opinión de la opinión sobre el caso, cuando haga mi cosa, he puesto de que si hago una muestreo voy a tener al menos el 30% de personas que estaban en contra, van a estar diciendo que esto es una falsa, una estafa, que estaban robando, porque no tienen en su cabeza, dentro de su ideología, no tienen una conciencia de que el Estado de ese momento fue el que terminó por crear todo este terror en favor de mantener la ideología anticomunista de esa época. No sé si me va a entender. Perdón. Sí, efectivamente, creo que no sé si Jessica quería indicar que al final el Estado como una superestructura de varios elementos en el que se tiene que considerar el tema, ¿verdad? O varios sistemas, el mismo sistema político a través de sus divisiones, sistema ejecutivo, legislativo y judicial, por el cual se garantizan, porque realmente no es un ente pensante, pero dentro de nuestro marco legal nacional, al Estado siempre se le atribuye, ¿verdad? Se le atribuye ser el encargado de velar por el cumplimiento de los derechos humanos. El Estado como tal, no sé, no es un ente pensante, eso lo entiendo, es una estructura, pero no sé si Jessica en algún momento quiso verlo así, ¿verdad? Como la composición de todos esos elementos. Legalmente, dentro de nuestro marco constitucional, eso es lo que dice, que el Estado es el encargado. Entonces, coincido que no es un ente pensante, pero sí es el conjunto
conjunto de varios elementos. Y en este caso, efectivamente, el Estado no es garante como sujeto, pero sí es el que debe ser utilizado por los sujetos para brindar esto a la ciudadanía. Lamentablemente, una cosa es el Estado, ¿verdad? Y otra cosa es totalmente el gobierno. Entonces, esa separación o desvinculación que existe entre lo que es el Estado, porque el Estado ahí está, es la casa, ¿verdad ustedes? Y el gobierno es el habitante de esa casa. Entonces, muchas veces ahí está la casa, está el letrero de que es el garante de derechos humanos, pero quienes van a habitar la casa, que son los que entran al periodo de gobierno electos, o no electos, aquí no podemos hablar de elecciones, sino que nombrados por una élite para ir a manejar eso, no están ni siquiera comprometidos con que se dé esa garantía a la ciudadanía. Entonces, esa desvinculación total que existe entre el aparato estatal y las personas que van a gobernar hace que suceda esa situación. Jessica. Sí, yo me refería a la superestructura del Estado. Es que en mi opinión yo hago énfasis en las violaciones de los derechos humanos y de cómo el Estado, o sea, textualmente lo puse, el Estado como encargado de velar por el bien común, pues debe. Entonces es eso, no sé si le queda claro. Porque no es así como que el Estado es una persona, pues, sino que el encargado de velar por el bien común. A eso me refería yo, no a que el Estado. Lo que sí hay que aclarar, Jessica, es, por ejemplo, tratar la manera de cuando vayamos a escribir. Una cosa es cómo hablamos y otra cosa es cómo escribimos. Y ejemplo, esa es la opinión de cada uno y de cada una de ustedes que dio. Entonces, tratar la manera que así como escribimos, así tenemos que ir ordenando nuestras ideas al momento de analizar, de hablar, de opinar políticamente. Sí, no es que como, perdón por interrumpir, es que como me dijo de que si quería podía expresar lo que yo había escrito, entonces de último lo agregué. O sea, no leí realmente mi opinión. No, como te digo, este es un ejercicio para que vayamos viendo todas esas situaciones. Lamentablemente somos buenos para a veces memorizarnos las respuestas de memoria, artículos de la Constitución, pero no somos buenos para aplicarlo ya después al momento de leer, de escribir, de opinar. Pero no quiere decir que estén mal o que esté mal hecho ahorita. Ahí es un ejercicio. Sí va a estar mal a final de semestre, ¿verdad ustedes? Porque por eso estamos haciendo estos ejercicios, para que a final de semestre pues no caigamos en esas mismas situaciones o repercusiones que tenemos, que al final somos parte de un proceso, ¿verdad? Y muchas veces estamos inmersos en procesos en los que nos cuesta todavía defender nuestras opiniones, fundamentar nuestras opiniones, pero estamos bien ahí, vamos apoyándonos. Alan, por favor. Creo que lo que hizo Jessica, hasta yo he pecado con eso, de darle una identidad individual al Estado como un ente pensante, y creo que también es un error que cometen casi todo el mundo. Me parece entonces de que nosotros como futuros profesionales tenemos que saber apuntar de que el Estado como estructura tiene que a través del gobierno cumple un parámetro de leyes que lo responsabilizan de devolver a la ciudadanía lo que está invirtiendo al ceder su poder de forma democrática a estos gobernantes. Entonces me parece de que más bien no es algo individual en nosotros, pero sí algo que terminamos por copiar, tal vez efecto reflejo, pero es algo que sí tenemos que fijarnos y separarlo perfectamente, más que somos politólogos. Estado y gobierno no son lo mismo, porque este gobierno va a ser totalmente opuesto, puede que sea totalmente opuesto al que viene, tal vez sea similar, pero no es el mismo que estuvo hace 40 años en el poder, eso sí, está claro. Entonces nosotros como politólogos tenemos que hacer una sutileza en nuestra opinión sobre lo que es el Estado y lo que es el gobierno para caer en un pluralismo dinámico,
un pluralismo dinámico en el que demostremos nuestras habilidades y que le demos ese valor añadido que solo nosotros podemos darle como profesionales de esta carrera. Gracias. Sí, efectivamente, incluso como mencionaba Alan, en algún momento Alan dijo el estado de ahora no es el mismo estado de hace años. El estado ha sido el mismo desde 1985, porque así está su estructura normativa legal, ¿verdad? Lo que ha cambiado y lo que no ha sido igual ha sido los gobiernos que han estado cambiando y la forma de gobernar, sobre todo. Recordemos que estuvimos en una forma de gobierno de dictadura, hemos estado en dictaduras militares, dictaduras sociales, hay diversidad, ¿verdad? Entonces, el Estado de hace años sigue todavía, lamentablemente, no sé si en algún momento se va a cambiar eso, pero aquí estamos. Bueno, gracias por los aportes de cada uno y de cada una. Nos quedan 40 minutos y ya me queda una actividad con ustedes. En la plataforma ustedes se dieron cuenta que ya hay un video de Chantal Mouffe, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el ejercicio de ahorita? Ella tiene ahí un análisis, ella hace un análisis sobre qué es política, ¿verdad? Entonces yo quiero que ustedes me redacten ahorita, en estos 20 minutos, bueno, ahorita solo nos va a dar chance para verlo, ¿verdad? Ustedes, porque no creo que nos va a dar tiempo. Dura 24 minutos el video. Sí, dura 24 minutos. Entonces, el ejercicio va a ser el siguiente. Vamos a empezar a verlo ahorita y lo pueden terminar de ver en el transcurso del curso. Les voy a dar estos 20 minutos, eso sí, aquí conectados. Como ya les dije, doy 15 minutos o 10 minutos antes de que termine el curso para que puedan subir sus notas del día de hoy. Sé que tienen un curso después de este. El día lunes yo voy tranquila porque sé que no tienen otro curso después del mío, pero en esta ocasión sí. Voy a dar estos minutos para que ustedes terminen de arreglar bien sus notas o las terminen de typear, ¿verdad? En un documento Word o le tomen foto o lo que ustedes consideren y la suban al enlace ahorita, ¿verdad? Antes de que empiece la segunda clase. Entonces, esa va a ser la asistencia para el día de hoy. La tarea va a ser que vean el video y que hagan una opinión. Para ustedes, bueno, pero ahora les voy a poner ahora el tema. Bueno, tienen segunda clase. ¿Y eso? Bueno, no todos. Yo creo que Alan y los que estén, algunos otros sí tienen segunda clase. Pero entonces, igual, no se preocupen. Yo voy a respetar mi horario. En la segunda clase sí no respeto horario. A veces se enojan conmigo porque no respeto el horario. Pero en esta sí. El ejercicio va a ser que ustedes me escriban. ¿Qué es política? ¿Qué es política después de ver el video de Chantal Mouffe? ¿Qué es política? Ustedes pueden venir y decir lo que Chantal Mouffe dice es mentira porque yo considero que política es esto y lo otro. O pueden decir yo estoy de acuerdo con lo que ella aporta porque esto es. Quiero que ustedes me muestren una postura respecto a lo que opina Chantal Mouffe. ¿Estamos? Sobre qué es política. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Entonces ahorita subo el enlace para las... ¿Sí? ¿Sí, Glanes? Creo que Cristian también quería comentar. Es que yo empecé a ver el video, pero ella habla más de política hegemónica. Entonces, no sé, porque directamente tal vez no responde la pregunta que es política, pero sí que entiende ella por política hegemónica. Entonces, pero ella dice, al principio sí, ella incluso aclara y dice, miren, ella empieza a explicar de la política hegemónica, del Gramsci, de los grandes teóricos, pero después dice, no, momento, yo vengo aquí a hablar sobre lo que es política, no les voy a dar un curso de seminario o una clase magistral, después ya retoma otra vez lo que es política. Entonces, quiero que ustedes lean, vean el video y ustedes me digan, ¿están de acuerdo o están a favor, en contra, o creen que a Chantal Mouffe le falta profundizar en algunas teorías? No, eso va a ser para el día lunes. El día lunes no tenemos clases, lamentablemente, porque según el calendario es el aniversario de la universidad, ¿cómo se de
de la Universidad de San Carlos, pero ¿cómo se llama? No es inauguración, es establecimiento, de la autonomía. No es de la autonomía, establecimiento creo que es de la Universidad de San Carlos. Déjenme verificar, no lo tengo aquí en la mano. Pero el 31 no hay clase. Entonces, por favor, les voy a mandar ahí el enlace. El día de hoy, sus notas. Para el día lunes. Va a estar activado hasta las 23 horas del día lunes. Lo de la tarea respecto a su opinión sobre qué es política. Viendo el video de Chantal Mouffe. ¿Sí, Amílcar? Las notas del día de hoy es la opinión que hicimos acerca de las mujeres Achí, ¿verdad? Sí, porque, no, aparte está lo de la opinión. La opinión eso ya está subido en la plataforma. Ahorita, las notas del día de hoy es asistencia. Asistencia del 27 de enero del 2022. Así se llama para las notas de hoy. ¿Sí, José Pineda? Licenciada, en la plataforma yo estuve revisando, pero no había ningún lugar donde subir la tarea, la de la opinión. Bien, ya está. Dice opinión, caso mujeres Achí, lo activé ahorita. Serían dos entonces, subir la tarea sobre la opinión y los apuntes. Así es. Así es. La tarea de la opinión está activada hasta para mañana mediodía. Entonces, si la quieren todavía arreglar, modificar, ponerle algo, agregarle algo, porque ustedes consideran que tienen más que aportar o terminarla, ¿verdad? Tienen hasta mañana mediodía para que la finalicen. Las notas de hoy sí finalizan ahorita a las 19 horas. ¿Estamos? Es la asistencia del día de hoy. Bueno, compañeros y compañeras, el día de hoy no pude grabar porque no da la opción esta. Tiene problemas estos días. Me imagino que estamos sobrecargando otra vez la plataforma, pero bueno. Si no hay nada más que agregar, pues yo me despido. Les voy a activar ahí lo de la asistencia del día de hoy para que ustedes puedan proceder a hacer. ¿No? Bueno. Entonces, si la vida nos lo permite, nos estaríamos hablando el día jueves a las 17:30 horas. Buen descanso. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches.